Muy buenas amigos del Esteganógrafo, aquí estamos compartiendo nuevamente este espacio en donde estamos poniendo todas las ganas para acercar todo tipo de información que sea de suma utilidad, porque entendiendo como siempre que la cultura es todo. Quieras o no, todo nos hace a todos y todos somos parte de ese todo. Y en esto la cultura no es para menos, por eso la intención es acercar a ustedes las actividades que sean de sumo interés, no importa el rubro ni la actividad que se haga, mientras sea interesante y sirva para nuestro bienestar. En este caso, bueno, no solo hay música ni cosas artísticas, sino una data muy interesante que compartiremos en breves instantes. Luego de agradecer a quienes, bueno, nos ayudan a más luz con esta maravillosa iluminación en esta nueva casita que estamos compartiendo ahora. También a la gente de Electro Music, para el archivo, a la gente de Pato Pampa y sobre todo a la gente de la boutique de libro que para el día de hoy, bueno, me acercó este libro extraordinario de alguien que solamente basta decir su nombre, Eduardo Galeano. Bocas del tiempo, no puedo decirles más, porque cualquier cosa que usted abra de este libro es absolutamente extraordinaria e interesante, porque lo que ha hecho Eduardo Galeano es capturar ese instante mágico de los pueblos latinoamericanos en una página. Ninguna historia sobrepasa una página, y en cada una de esas páginas hay cada historia extraordinaria de sencillez y de simpleza que pinta de cuerpo entero toda esa, como diría García Márquez, ese realismo mágico que se vuelve cierto en la vida de los latinoamericanos, de esta América maravillosa que hoy nos tocó vivir, que compartimos y que capturó este uruguayo extraordinario que por suerte nos dejó antes de irse en este y muchos otros más libros. Así que recomendados para hoy, Bocas del Tiempo de Eduardo Galeano. Y ahora sí nosotros presentamos a quien hoy va a estar con nosotros a través de una entrevista que pudimos hacer. Él es un médico graduado en 4 años, porque realmente tiene una inteligencia extraordinaria, y notó cuando estudiaba medicina que había algo que la medicina en la Argentina había prácticamente olvidado, por ende no existía, ni siquiera existe la especialidad que se llama parasitología. Su nombre es Alberto Rau, él es doctor, y bueno, tuvo a bien dedicarse su tiempo, su empeño, sus ganas y todo su interés en ver qué pasa con los parásitos en el ser humano. Entiéndase qué es un parásito, un ser que vive a expensas de otro. A expensas de otro. Y si ese otro somos nosotros, somos los seres humanos, imagínense, alguien se está aprovechando de nosotros y no nos damos cuenta. Y eso en detrimento de nuestra salud y de un montón de cosas de las cuales nos quejamos y no nos damos cuenta. Bueno, gracias al doctor Rau, que hoy es presidente de la Fundación Parasitológica Argentina, nos va a desasnar y también a deslumbrar con esto que realmente, si puede, genera un poquitito, ¿no? Siempre de escozor escuchar la palabra parásitos, y más aún nadie quiere hacerse cargo de ellos, pero están, creación no están. Y bueno, por suerte están, y gracias a los tratamientos de este médico y a la información del doctor Rau, vamos a saber no solo que están, sino también cómo evitarlos. Así que hicimos una entrevista con el doctor Rau y vamos a compartir, así arrancar, porque esta es una entrevista hecha en base a una de sus últimas visitas. Y como para arrancar este primer bloque nada más, vamos a hablar al respecto de lo primero que él ha encontrado como una mayor presencia acá en la ciudad de Ushuaia y con lo que él más se encuentra, que son las anemias. Compartimos la nota. Bueno, buenos días a todos, queridos televidentes. Realmente es un placer para mí también estar con ustedes en este programa que sé que lo hacen con mucho amor y con mucho cariño. Yo diría que hay varias situaciones. Por ejemplo, una de las que me viene a la mente es el problema de las anemias. Anemias que tienen mucho tiempo de antigüedad en el paciente, por ejemplo, 3 años, 4 años, 5 años. Y bueno, ¿cuál es el resumen de la interrogación que se le hace a esta gente? ¿Qué le dan? Hierro. Uno le pregunta, ¿hace mucho tiempo que usted se está tratando? Varios años. ¿Cuál es el resultado? En general, ninguno. Y es simple de poder explicar, no tan simple de poder resolver. Es decir, la explicación es,
Si uno tiene un tacho y tiene agujeros y le pone agua, ¿qué pasa con esa agua? Se va por los agujeros. Cuando la parasitosis ingresa al organismo, ellos se colocan en la luz del intestino. Pero este lugar no les es conveniente por varios motivos. Primero, porque tiene que pelearse con otros parásitos. Segundo, porque según la altura del tubo digestivo que se halla, hay mayor o menor cantidad de oxígeno libre. Y tercero, para hacer su ciclo biológico, ellos necesitan un medio estable. Y no hay nada más inestable que lo que está dentro de la luz intestinal, porque eso depende si comió, si no comió, si fue de cuerpo, si no fue de cuerpo. Entonces, ¿qué ideas se le ocurren a los parásitos? Algo muy grave: agujerear la mucosa intestinal y colocarse en la pared del intestino, que es de donde se enquistan. Este pasaje, imagínense que son millones y millones y millones y millones de agujeritos, eso provoca una pérdida de sangre que no se ve, oculta, se llama sangre oculta, que es la que provoca la anemia. Entonces, si no se trata, si la persona que tiene anemia es una persona parasitada y no se trata la parasitosis, es sencillo de darse cuenta de que jamás, por más hierro que le den, va a poder resolver su problema anémico, porque lo primero que hay que tratar es su parasitosis. Si tratamos la parasitosis pueden ocurrir dos cosas: una, que no necesite hierro, y segundo, si estamos demasiado atrasados en el proceso, ahora sí se le podrá dar hierro, pero una vez tapados los agujeritos, ese hierro va a quedar. Yo hace 50 años que transito este mundo y te podría decir que no he visto ninguna. Es decir, para los que estudiamos la Biblia, sabemos que este mundo está en poder de Satanás. Y yo agregaría, es un mundo parasitado. Es decir, por más que te vayas a esconder debajo de la cama, ellos te van a buscar. Estar parasitado, hay que diferenciar infección de enfermedad. Cuando el parásito ingresa a tu cuerpo, vos estás infectado. Cuando se genera, ahí se genera la enfermedad. Lo que ocurre, muchos colegas dicen que existen parasitados que no tienen síntomas. Yo estoy totalmente en contra de esa afirmación. Lo que yo sí creo y veo todos los días es que los síntomas que esa persona tiene no lo relacionan con la parasitosis. Entonces, si por ejemplo tiene problemas de piel, otro tema muy importante y que se observa con muchísima frecuencia, tiene problemas de piel, ¿a dónde lo van a derivar? A un dermatólogo. Fenómeno. Va al dermatólogo, le trata la piel, hace 1 año, 2 años, 3 años, ya no hay ni crema, ni loción, ¿y qué pasa? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque ese señor no está enfermo de la piel, tiene manifestaciones a nivel de piel, pero el origen lo podría tener en su parasitosis intestinal. Entonces ese señor no es que no tenía síntomas, tenía síntomas que no lo relacionaban con la parasitosis. Bueno, si esto no es cultura, realmente imagínense, esto es cultura de la salud. No es un programa de salud, pero en realidad lo que pretendemos es traer a ustedes justamente esa información a la cual es muy difícil de acceder justamente por todo lo que genera. Pero en este caso, bueno, a través del esteganógrafo queremos tratar este tema que Creacionó está y bueno, y hay que tratarlo. Y por suerte, bueno, el doctor Rao está con todas las ganas de querer hablar. Bueno, ya hablamos del cómo y de qué manera él encontró en las anemias uno de los principales malestares en la comunidad ushuaiense, pero también hay otros temas, dentro de los cuales están nada más ni nada menos que las alergias. Y sobre este tema, el doctor Rao ahora en este bloque nos va a hablar qué pasa con las alergias en Tierra del Fuego. Vienen, yo le digo, rotulados como alérgicos. Y como tal, le dan las vacunas, le dan los tratamientos con corticoides, le hacen todas las nebulizaciones, etcétera, etcétera. Pero
al igual que con las anemias, ¿cuál es el resultado a través de todo este tiempo? Muy poco o nulo. ¿Por qué será? Entonces, si a una persona que es alérgica la tratan con todo el arsenal terapéutico que la medicina tiene para tratar a los alérgicos y no evolucionan favorablemente, a mí se me ocurriría una pregunta. ¿No será que a lo mejor no es alérgico y que lo que tiene son manifestaciones de tipo alérgica, pero el origen podría estar dado en la parasitosis intestinal? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago y que es como si se fuera armando un rompecabezas. ¿Qué quiero decir con esto? Viene la persona parasitada. Uno lo primero que detecta, si es una persona adulta, es la cara de parasitado. Claro, mucha gente se sorprende, dice, ¿cómo el parasitado tiene una cara, como la tiene el Down o como la tiene el parkinsoniano? Sí, el parasitado de larga data tiene una cara determinada, que es una cara desprolija. ¿Qué quiero decir con esto? Manchas, máculas, pápulas, pústulas, granitos, es decir, el cuero cabelludo se le cae, caspa, se borrea, siempre tienen, digamos, problemas de acné, o que cuando es joven es un acné juvenil, cuando tiene 48 años ya no sabe cómo llamarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, continuamos. Entonces, cara de parasitado. Comienza el interrogatorio y tiene lo que yo llamo en mi libro el SIPA, síndrome parasitario. Toda la cantidad de signos o síntomas que un parasitado tiene de larga data. Ya tenemos la cara, tenemos que está presente el SIPA. La no efectividad de los tratamientos que le fueron haciendo al respecto. ¿Y dónde termina de cerrarse el rompecabezas, de armarse? Uno lo medica contra la parasitosis y al otro mes ya comienza a sentirse mucho mejor y al cabo de un tiempo en muchos casos se resuelve. Entonces, eso es algo que con desgraciada frecuencia ocurre. Muchas personas rotuladas de alérgicas, no me haga esto, no me haga aquello, no me corra más, no me juegue más, y lo crucifican, ¿no es cierto?, a una vida sedentaria, cuando realmente tratándole la parasitosis le podían devolver la vida. Para que un examen de materia fecal dé positivo, se necesitan que vayan juntas tres cosas que en general nunca ocurre. Primero, un buen sistema de recolección de esa materia fecal. Segundo, un buen sistema de procesamiento de esa materia fecal. Y lo tercero, tan importante o más que los otros dos, un ojo inteligente y entrenado en el microscopio. Si no se encuentran esas tres cosas, en la mayoría de los casos le va a decir negativo o no contiene. El 80 o el 90% de los análisis de materia fecal dicen no contiene o negativo. ¿Y eso qué hace? Confunde al paciente y al médico que no está alertado con respecto a eso. Porque amén de eso, de esas tres cosas que acabamos de mencionar, los parásitos no están constantemente eliminando por materia fecal. Depende en qué parte del ciclo vital están, van a eliminar o no. Si la recolección uno la hizo fuera de ese periodo, ya tenés un factor para que te dé negativo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que ellos inicialmente estaban en la luz y después agujereaban y se colocaban en la pared? Lo que uno recoge cuando hace el examen de materia fecal es lo que está en la luz. Si ellos es una parasitosis antigua, ya no van a estar en la luz, van a estar en la pared. Así que uno recoge eso y también le va a dar negativo. Así que son más los factores que van a dar negativo que lo que da positivo, por lo cual uno ya prácticamente se abstiene de pedir los exámenes de materia fecal porque lo único que hacen es engañar las cosas. Una de las cosas que hace muchos años atrás me preguntaba era ¿por qué los médicos no le dan importancia al problema parasitario? ¿Por qué esa displicencia? ¿Por qué esa ignorancia? Hasta que lo pude detectar. Uno de mis hijos es médico, así que se ha recibido hace pocos años, así que lo supe de mano directa, ¿no es cierto? Bueno,
Para capacitar a un médico, estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, se necesita no menos de 6 años. Parasitología ingresa dentro de otra materia que es microbiología. Así que parasitología con microbiología es una sola materia. Hablemos de parasitología. ¿Saben cuánto utiliza la Facultad de Medicina de Buenos Aires para capacitar a un futuro médico en parasitología? Un cuatrimestre. Pero todavía tiene un agravante. Los parasitólogos fallecieron y muchos no fueron reincorporados. Y en muchas cátedras de parasitología están dadas por los biólogos. Al biólogo realmente le va a importar el virus, el bacilo o la bacteria o el hongo, no tanto. Entonces, ese médico cuando sale de la facultad y uno dice, doctor, no estaré parasitado, lo mira con grandes ojos rasgados y dice, ¿de qué me está hablando este señor? Si a él no se lo enseñaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo él va a tener presente ese concepto? ¿Cómo va a pensar en que esa persona esté parasitada? No lo va a hacer. Y lo primero que te pregunta es, dígame, ¿usted nació en el Chaco, Corrientes? Como diciendo que solamente hay bichos allá. Y eso pasa en la clientela. Una persona, por ejemplo, vos le decís, creo que puede estar parasitado, te dice, ¿quién? ¿Yo? Y te muestra los anillos y el tapado de piel. Otros te dice, doctor, yo vivo en Barrio Norte. Fíjense hasta qué punto está la creencia, ¿no es cierto?, de que uno no está parasitado. Por otra parte, estar parasitado es feo, ¿no es cierto? Una parasitosis, ¿qué es? Es una infección, es una intoxicación. Una persona que esté infectada o intoxicada, ¿de qué va a andar bien? Así que siempre tiene que tener este concepto. Primero, quita la parasitosis si está presente, porque es o la que te lo provocaba o la que te lo agrava. Porque si tenés cuentas pendientes, como ser problemas diabéticos, hipercolesterol, problemas tiroides, siempre te lo va a agravar, porque es una infección, es una intoxicación. Entonces, primero quita los bichos y fíjate después qué queda. Por más que te dé el examen positivo al colega, por más que él te va a decir siempre que es del hígado o que es del estrés, pero nunca va a decir que es de una parasitosis. Así le dé positivo. Dice, pero doctor, me dio positivo. Sí, pero esto no tiene nada que ver con lo que usted tiene. Así que lo trata de lo otro, pero los bichos no. La fundación necesita un periodo no menor de 3 meses y a veces no lo logramos. Y en general los colegas lo logran en 3 días. El tema de por qué me incliné sobre esto, yo creo que es un don divino, ¿no es cierto? Es decir, creo que fui elegido, me dieron esos dones, digamos. Una de los porqueses, digamos, que puede ser, es porque el profesor titular de la cátedra de farmacología, donde yo era ayudante, fue uno de los pioneros en la Argentina de la medicación antiparasitaria. Muchos años atrás, 30, se le daba importancia al problema parasitario. Se tenían muchos menos elementos para bien tratarlas, pero sí estaba instituido en el médico el concepto de la parasitología. Entonces, bueno, yo como estaba en la cátedra trabajaba con las drogas, digamos, antiparasitarias, y eso me fue informando sobre el tema. Después comencé a trabajar en el interior del país, donde la parasitosis, bueno, está al orden del día, ¿no es cierto? Yo siempre digo, parasitosis, es decir, pobreza igual parasitosis, ¿no es cierto? Por supuesto que en Barrio Norte también existen, pero estadísticamente hablando, ¿no es cierto?, en todas las personas que están alejadas del asfalto, en que la situación de sus cloacas, la situación de su agua no potable sino imputable, digamos, por supuesto la parasitosis va a reinar. Bien. Y va a ser muy difícil de erradicar. Bien. Otra de las cosas importantes para poder erradicar una parasitosis es el tratamiento familiar.
la parasitosis, quien está infectada es la casa, quien está infectada es la familia, no el nenito que te traen al consultorio. Pues ya, traje el nenito porque es el que más, el Jaimito, ¿no? Es el que más lío hace, y yo quiero tratar al nenito, pero así no se va a curar nunca, porque ese nenito hay un 99 de posibilidades que los hayan enfermado sus padres, ¿no es cierto? Entonces, el que se tiene que tratar es la familia. Entonces, todas estas cosas fueron los que me fueron dando, digamos, pensar, pero acá tiene que haber algo más de que es el estrés, que está nervioso, que la suegra, que los problemas económicos, que el hígado. Bueno, y comencé entonces a pensar en el problema parasitario. Comencé a tratarlo y ahí, bueno, vi milagros delante de mis ojos. Aquel señor que hacía no sé cuántos años que tenía problemas de piel, se le fueron, los que tenían problemas alérgicos se le fueron, los que tenían problemas hasta de tipo epilépticos, porque hay muchas personas, tanto niños como grandes, que son rotulados de epilépticos cuando simplemente convulsionan por el problema parasitario intestinal. Entonces, todas esas cosas, esos, quepa el término, milagros, fueron ocurriendo delante de mis ojos. Y he tenido una vastedad muy grande de trabajo en el interior. He llegado a atender cerca de 5.000 pacientes por mes. Según mis discípulos, dicen que yo superé el 1.200.000 pacientes, que a veces no lo ve ni un hospital. Es decir, son 50 años trabajados con mucha intensidad. Y es así, entonces por eso puedo tener una seguridad de lo que estoy diciendo, porque mi base de datos es muy grande. Tercer bloque, había anunciado en el segundo que habíamos hablado justamente de qué pasa con las alergias, pero también un extra que olvidé mencionarles, que es también justamente la piel, como lo dice el mismo doctor Rau, una de las cosas que a él más le permite detectar rápidamente si una persona está parasitada o no es la piel. O sea, la piel como uno de los espejos también, no solo del alma, sino también de la salud. En este bloque, el tema de las alergias, bueno, es un tema muy interesante y es un tema que acá también es recurrente. Y más aún si estamos hablando de alergias respiratorias, bueno, ni qué decirlo. ¿Cómo y de qué manera? Justamente el tema de la parasitosis está vinculado con las alergias respiratorias, es digno de compartirlo y sobre todo de escuchar al doctor Rau en este caso para que nos explique cómo y de qué manera él vincula, trata las alergias respiratorias y los parásitos en el cuerpo humano. Compartimos el bloque. Es de lo más vasto, comenzando un problema de acné, que como decíamos hace un rato, cuando es jovencito, es muy fácil que le digan que es un acné juvenil, y lo tratan. Pero después ese jovencito llega a tener 30, 35, 40 años y sigue con él, entonces ya no es más acné juvenil, le van a decir alguna otra cosa. Otro tema importante, la famosa rosácea, que es esa carita que tienen alas de mariposa. De 100 personas que yo he tratado con el título o el rótulo de rosácea, 80 no lo eran. Psoriasis, un temazo. La cantidad de gente que padece esa psoriasis es muy grande, es muy grandota. ¿Y qué hacen? Van al dermatólogo, le hacen todos los tratamientos que existen para el problema psoriásico. Mejoran 10 días sí, 5 no, 15 sí, 10 no, bueno, pero en definitiva nunca se resuelve el problema. Si yo supiera por qué se provoca la psoriasis, sería premio Nobel de Medicina, porque no se sabe. Se sabe desde que empezó a cómo va a terminar, pero no por qué se inicia. Pero lo que creo que lo más le importa a la persona que me viene a consultar a mí es cuál es su problema,
no la psoriasis, ¿no es cierto? Es decir, su psoriasis. Bien. Si esa persona está parasitada y sobre todo de antigua data, porque hay tres cosas que caracterizan, digamos, la gravedad de una parasitosis: la antigüedad como parasitado, la magnitud de su parasitosis y los parásitos en juego. Y vieron que dije parásitos y no parásito, porque en el 90% de los casos nunca es una monoparasitosis, en general es una poliparasitosis. Entonces, antigüedad, magnitud y bichos en juego es lo que hace que cada parasitado sea distinto. Antigüedad, no es lo mismo si hace un año que está parasitado o 15. Magnitud, para ser gráfico, no es lo mismo si tiene medio kilo de parásitos o 10 kilos de parásitos. Parásitos en juego, no es lo mismo si tiene una ameba histolítica que un oxiuro. Entonces, esas tres condiciones es lo que hace que cada parasitado sea diferente. Y eso ocurre en la clínica. Dice, doctor, ¿por qué mi tío se curó en 3 meses? Doctor, ¿por qué mi abuelo se curó en 2? Y porque era su tío y era su abuelo, no tiene nada que ver con usted. Entonces, eso es lo importante. Antigüedad, magnitud y bicho en juego. Entonces, como decíamos, muy importante es observar esas tres características. ¿Qué antigüedad puede tener la persona como parasitado? ¿Qué magnitud es su parasitosis? ¿Y cuáles son los parásitos en juego? Esa forma hace que uno sea más efectivo en el tratamiento. Eso que rasca, que a veces es muy grave, porque empieza desde la cabeza hasta el dedo gordo. Ustedes, si alguna vez tuvieron un granito y se pica, vieron lo que es, se imagina ese señor todo brotado, es un problema muy serio. Entonces, ¿qué le dan? Corticoides. Bien, ¿qué pasa con el corticoides? Apaga el fuego, hasta el próximo fuego un poco más grande y más violento. Entonces, eso no va a resolver el problema. Lo que uno tiene que resolver es quién fue la causa que le provocó que se brotara. Es decir, en general, cuando una persona tiene dolor de cabeza, el médico le da para el dolor de cabeza. Cuando tiene dolor de panza, le da para el dolor de panza. Y si no duerme, para que duerma. Y entonces, ¿cuándo se va a curar ese señor? Si una persona tiene dolor de cabeza, tú tienes que preguntarte quién le provoca el dolor de cabeza y tratar eso. Es decir, tratar la causa, no el síntoma. Ese brotarse se provoca porque los parásitos, dentro de las tantas cosas que tienen dentro de su cuerpo, tienen una sustancia que se llama histamina, que es vasodilatadora, y vieron que cuando tienen problemas alérgicos en general le dan antihistamínicos, justamente para la picazón, etc. Bueno, entonces libera la histamina y se brota. ¿Y qué hacen? Le dan antihistamínicos. Pero al darle antihistamínicos, el parásito manda más histamina. Y es una lucha entre el parásito y, digamos, y la histamina. Lo que hay que hacer, entonces, como es lógico, tratar la parasitosis y todo ese cuadro engañoso desaparece. Esta es una zona en que la mayoría de la gente viene con problemas de tipo alérgicos respiratorios. Y siempre se le echa la culpa al clima, siempre se le echa que hace mucho frío, que salió desabrigado, la calefacción, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de los casos, el problema radica en una parasitosis intestinal. Ustedes dirán, ¿y una parasitosis intestinal? ¿Cómo puede dar problemas de tipo respiratorios, no es cierto? Bien, les voy a tratar de comentar. Los parásitos están alojados en el intestino, pero las toxinas las manda a sangre. Cuando las manda a sangre, te impregnan desde la cabeza al dedo gordo. Entonces, en cada órgano o sistema te va dando signos y síntomas. A veces te da signos de tipo neurológico, como hemos hablado de la epilepsia, las depresiones, las angustias, hasta intentos de suicidio. Por ejemplo, en la parte respiratoria dan un montón de manifestaciones de características respiratorias. Las famosas alergias respiratorias, los broncoespasmos, las bronquitis, las bronquiolitis, la faringitis, todas las itis.
Pero, ¿qué pasa? Lo medican. ¿Cuánto andan bien? 10 días, 15 días, 20 días, hasta la próxima, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esa persona no está enferma de la parte respiratoria, tiene manifestaciones a nivel de la parte respiratoria de origen parasitario intestinal. Entonces, si vos querés resolverle el problema de tipo respiratorio, lo que tenés que hacer es tratarle su parasitosis intestinal. Fácil de decir, no tan fácil de resolver, pero ese es el camino. Último bloque del esteganógrafo de hoy y último bloque pues, justamente para compartir no solo datos interesantes que tienen que ver justamente con la parasitología, sino también bueno, con la presencia del doctor Alberto Rao, con quien bueno, tuvimos la suerte de compartir una nota. Y recordarle previamente a la gente que está interesada, que quiere saber cómo y de qué manera puede hacer consultas y ver si el doctor Rao incluso puede tener el tiempo para darle un pequeño vistazo. Bueno, puede llamar al 15 52 2368, está apareciendo el número abajo, para que uno llame y consulte, bueno, si está interesado en el tema o todo lo que pueda querer preguntar sobre si está o no está parasitado, también importante si los hay. Hecha esta presentación, antes que nos gane el tiempo, quiero recordarle a la gente que también charlamos con el doctor Rao, un hombre de más de 80 años, que realmente porta una salud extraordinaria, lo que demuestra cabalmente que lo que él dice es cierto, pero a su vez que dentro de su historia personal está el haber sido columnista, uno de los columnistas principales de la salud de nuestros hijos o la salud de los niños, un programa con mucho éxito que logró en su momento hace mucho tiempo el famoso doctor Sokolinsky, y que inmediatamente que supo de lo que hacía el doctor Rao, lo tomó como parte del equipo. Y bueno, y por muchos años él estuvo dentro de la parte parasitológica dando la información necesaria y de ayuda justamente para los niños, en este caso, pero que también en realidad es para toda la familia. Y él nos explica cómo fue y de qué manera fue su relación con el doctor Sokolinsky y cómo fue trabajar con el doctor Sokolinsky, como sabemos que fue un profesional no solo como médico, sino de los medios muy reconocidos. Así que, bueno, compartimos esta breve charla y recordándole a la gente nuevamente que si esté interesada, bueno, tiene que llamar al 15 52 2368 y de esta forma nosotros nos despedimos hasta un próximo esteganógrafo, esperando que esto haya sido de sumo agrado y de interés. ¿Por qué? Porque la cultura es todo y todo es cultura, y en este caso es la cultura de la salud. Nos despedimos hasta un próximo esteganógrafo. Gracias por acompañarnos. Chau. En la salud de nuestros hijos, casi 9 años. Realmente pasamos momentos inolvidables. Es un maestro de la televisión. Todo lo que yo sé de televisión se lo debo a él. Es decir, éramos muy amigos, él siempre me elegía, porque en general los colegas son medios maletas en el ambiente televisivo, ustedes lo deben saber. Entonces, cuando venía algún otro colega al staff, él me hacía que yo lo capacitara antes de salir a escena, porque decía que yo tenía esas habilidades. Realmente era un maestro en todo sentido, re meticuloso, es decir, todo tenía que salir brillante, es decir, ha sido un muy buen consejero. Yo daba conferencias, saqué el libro, algunos videos, y él se enteró, o su equipo, de mí. Un día me llaman por teléfono y me dice: el doctor Sokolinsky quiere tener una reunión con usted en su consultorio. Quería verte en vivo y en directo. Bueno, te imaginas que yo me puse muy contento. Sokolinsky, por supuesto, de mentas los conocía.
Bueno, llegó ese día, se vino con todo el equipo, sin previa aviso. Bueno, charló un rato conmigo, una vez que me sacó la foto, porque él te sacaba la foto en 5 minutos, ya pues, se puso a filmar esto, aquello, lo otro, una cantidad de cosas. Yo más o menos lo hice más o menos bien. Y bueno, a partir de ese día me citó a su casa, estuvimos charlando largo y tendido y quiso que yo formara parte de su staff y estuvimos, ya te digo, un periodo muy, muy largo, muy bonito y que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Siempre me llaman así para programas esporádicos, ¿sí? Pero lo importante sería una continuidad, ¿no es cierto?, en eso, porque si bien se ha ganado terreno, porque ya los médicos de alguna forma hablan de la parasitosis, y lo cómico es que cuando no le anda bien un paciente, que él lo está tratando por dar alguna cosa, dice, y a lo mejor son parásitos. Claro, lo hace por añadidura, digamos, no por default. Si no funciona, y como Raúl dice, debe ser parásito, ¿no? Después te encuentra el problema que no lo sabe tratar, pero bueno, es otro tema. Es decir, por lo menos se habla de la parasitosis, cosa que hace muchos años atrás, digamos 5, 10, 15 años atrás, era, digamos, un tema que no se tocaba. Dice que las personas egoístas, cuando saben algo, se lo guardan para ellos y mueren con ellos. Yo sé que eso no es así, porque somos un pueblo entrenado y sabemos que todos los dones que vos tengas, tenés que transmitirlos, tenés que darlos, porque si no te pesan y te doblan las espaldas. Mientras que si tú lo compartes, lo enseñas y vas a tener la felicidad inmensa de ver tu obra que te va a sobrevivir. Yo he capacitado más de 100 médicos en mi vida. Así que todo esto, esta obra, no va a morir conmigo. Seguro me va a sobrevivir. Que eso en definitiva también es la función de una fundación. Es hacer una obra que te sobreviva. Y en eso puedo morirme tranquilo. Ya planté el árbol, tuve hijos y escribí el libro. Lo importante, nosotros venimos con una misión y el poder cumplirla es un agradecimiento realmente. Ojalá muchas de las personas que me escuchan me hagan caso, pero no un caso de incredulidad, porque lo dijo él, las cosas son así. Que prueben la diferencia, que se fijen si han sido tratados durante años con respecto a otros temas y no han encontrado evolución. ¿No será que a lo mejor está parasitado? Que lo pruebe. En pocos meses más, la Fundación ya preparó un curso de capacitación de médicos a distancia. Quiere decir que antes nosotros, si capacitábamos a una persona de Ushuaia, o teníamos que ir nosotros a Ushuaia a capacitarlos, quedarnos X tiempo, o él venir a Buenos Aires. Ahora directamente, o la tecnología, ¿no? Delante de tu computadora, la persona se puede capacitar. La medicina está siempre en todo. Es decir, había dos sabios, estaban dos sabios y siempre platicaban y siempre se ponían de acuerdo. Un día le dice, ¿tú qué crees que es digamos, la profesión que más abunda en el mundo? Abogacía. Dice, ¿y tú? No, medicina. Dice, qué raro, siempre coincidimos, esta vez no. Bueno, vayamos a nuestros hogares, platiquemos, oremos y mañana nos encontramos y vemos si podemos dilucidarlo. Al otro día, el que había dicho medicina viene atado con un demonio como cuando le dolía la muela a la abuela, ¿te acuerdas? Bueno, entonces se encuentran y otro lo mira y dice, ¿qué te pasa? Problema de la muela, dice. Ah, ¿por qué no te tomas tal cosa? ¿Viste? Quiero agradecerles a ustedes, a tu staff, que con tanto cariño y tanto amor y tanta destreza se han, digamos, puesto a hacer todo este programa, y cuenten conmigo cuando lo crean conveniente.